A continuación vamos a proseguir con el tema de triángulos, tema que se encuentra en el curso de razonamiento lógico en tareasplus.com. Vamos a dar un último repaso en cuanto a lo que hemos visto. Ya estábamos enfatizados en el tema de triángulos y lo caracterizamos en función de sus lados y en función de sus ángulos. Dimos inicio hablando de los triángulos en función de sus lados, donde aquel que tiene todos los lados iguales lo llamamos equilátero, aquel que tiene dos lados iguales lo llamamos isósceles y aquel que todos los tiene diferentes lo llamamos escaleno. Una vez terminamos de dar todos estos tutoriales en función de los lados para cada triángulo, dimos inicio a la caracterización de los triángulos en función de sus ángulos. Hablamos del acutángulo, el que tiene todos sus ángulos agudos, el rectángulo, aquel que posee un ángulo recto. Ahora hablemos del triángulo obtusángulo. ¿Cuál es el triángulo obtusángulo? Es aquel que posee un ángulo obtuso. ¿Recordamos cuál es el ángulo obtuso? Es aquel cuya medida es mayor de 90 y menor a 180. Vamos a visualizarlo mejor a partir de un ejemplo. Vamos a demostrar que el triángulo que tenemos con las medidas que nos dan, un par de medidas apenas, su altura y su base, es obtusángulo. Aquí debemos de tener en cuenta dos detalles. Primero, todo acerca del triángulo rectángulo, pues vemos que tenemos en cada uno sus catetos y de igual manera las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, dado que en función de esto es que podremos encontrar cada uno de los ángulos que queramos calcular. Comencemos. Vamos a hablar de este primer triángulo visualizado al interior del triángulo, el del lado izquierdo, y vamos a hablar de este ángulo como nuestro ángulo alfa. Ahora, como siempre, vamos a darle un nombre a nuestro triángulo en función de sus vértices. Esta es la punta A, este es el vértice B y este es el vértice C. Por lo tanto, hablaremos del triángulo ABC. Ahora sí, comencemos. Comencemos dando un nombre a este punto donde se parte la base del triángulo. Llamémoslo un punto D. Entonces, vamos a hablar del triángulo izquierdo. Reitero, el triángulo ADC. Tenemos cada uno de sus catetos. Calculemos inicialmente el valor de la hipotenusa y luego, a partir de las funciones trigonométricas, calcularemos su ángulo. Llamando esta nuestra hipotenusa 1, x1, vamos a decir que x1 es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, su magnitud, valga la aclaración. Ahora reemplacemos sus valores, así que vamos a decir que nuestra hipotenusa 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado. ¿Qué es h? Es l al cuadrado, más AD. ¿Cuánto vale AD? 3L, ¿cierto? Entonces 3L al cuadrado, aplicando las propiedades de potencia de que x por y a la n es igual a x a la n por y a la n, vamos a aplicarla al interior de esta raíz. Tenemos entonces que x1 va a ser igual a la raíz cuadrada de l cuadrado más 3 al cuadrado por l cuadrado. Podemos ver que al interior tenemos un factor común, l cuadrado, lo cual quiere decir que esto nos quedaría raíz cuadrada de l cuadrado que nos multiplica a 1 más 3 al cuadrado, pero que este es al cuadrado, es 9, o sea que esto es igual a la raíz de 10 por l cuadrado. Apliquemos esta misma propiedad, pero ya aplicándosela a los radicales, o sea, raíz de x por y es igual a raíz de x por raíz de y. En este caso, ¿qué sería? Sería x1 igual a raíz cuadrada de l cuadrado por raíz cuadrada de 10. ¿Esto a qué es igual? Vemos que aquí se nos elimina la raíz cuadrada con la potencia al cuadrado, quedándonos finalmente L por raíz de 10. Acá tenemos nuestra primera hipotenusa. No sé si de pronto han observado algo. Nosotros, por algo mecánico, siempre calculamos la hipotenusa, pero ¿sería necesario siempre calcularla? Recordemos todas nuestras funciones trigonométricas. Seno de un ángulo θ, siendo θ cualesquier ángulo de manera general, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el coseno de θ? Es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué es la tangente? Es igual a seno de θ sobre el coseno de θ. Si hacemos la división entre estas dos fracciones, nos queda que esto es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Cierto que también lo hubiéramos podido calcular a través de esa función, de la tangente de θ. Lo haremos con seno, ya que calculamos su hipotenusa. Ahora, en este segundo triángulo, el del lado derecho, vamos a hacerlo simplemente con la tangente, de manera que nos quede calculado de inmediato. Tenemos entonces en nuestro segundo triángulo
el triángulo COB. Llamando a este nuestro ángulo beta, vamos a decir entonces que la tangente de beta es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Cuánto nos vale el cateto opuesto? Recordemos que es h, la altura. ¿Y cuál es el adyacente? El segmento DB. Ahora sí, reemplacemos sus medidas. La tangente de beta sería igual a ¿qué? La hipotenusa, que vale L. ¿Y cuánto vale DB? 2L. Se nos eliminan las L's y nos queda 1/2. Tenemos entonces beta sería igual a la tangente inversa de 1/2. ¿A qué es igual la tangente inversa de 1/2? Al hacer dicho cálculo en una calculadora, valga la redundancia, tendremos entonces que beta es igual a 26,6 grados. Ahora sí, lo que dijimos hace un momento, calculemos el valor de alfa. Sabemos que la función seno del ángulo alfa es igual a ¿qué? Aprovechando, valga la aclaración, de que si calculamos la hipotenusa. Démosle un uso. Sabemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora sí, ¿cuál es el cateto opuesto? Nuestra altura h. ¿Y cuál es la hipotenusa? La que calculamos como x1. Así, el seno de nuestro ángulo alfa va a ser igual a h, que nos vale L, y x1. ¿Cuánto nos vale x1? Lo calculamos y nos dio que era L sobre raíz de 10. Se nos eliminan las L puesto que está multiplicando y dividiendo y nos queda que esto es igual a 1 sobre raíz de 10. Ahora recordemos que hay que racionalizar, dado que tenemos un radical en un denominador. Entonces, ¿cuál es el artificio matemático? Recordemos, multiplicar y dividir por raíz de 10. No nos afecta en nada, estamos multiplicando y dividiendo por lo mismo, pero va a tener una expresión más racional. Así, tenemos entonces que seno de alfa es igual a raíz de 10 sobre raíz de 10 por 1 sobre raíz de 10. Y esto es igual a raíz de 10 dividido la raíz de 10 elevado al cuadrado. Se nos elimina la raíz con la potencia cuadrada y tenemos entonces que es igual el seno de alfa a raíz de 10 sobre 10. Ahora sí, calculemos alfa. ¿A qué sería igual alfa? A seno inverso de raíz de 10 sobre 10, el cual al ejecutarlo en una calculadora nos da un valor de 18,4 grados. Ahora recordemos un último detalle. ¿Cuánto dijimos que nos debe dar la sumatoria de todos los ángulos de un triángulo? Es igual a 180, ¿cierto? Por lo tanto, esto debe ser igual a la sumatoria de nuestro ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo que nos falta calcular. ¿Cuál sería? Este ángulo, el que se encuentra en el punto C. Recordemos cómo se simboliza el ángulo ACB. Ya tenemos el valor de beta, ya tenemos el valor de alfa. Así que nuestro ángulo ACB va a ser igual a 180. El alfa pasa a restar al otro lado, al igual que el beta, obteniendo finalmente un valor de 135 grados. Ahora sí, recordemos la caracterización de los ángulos, acorde a los tutoriales pasados. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Como lo dijimos al inicio, aquel que mide más de 90 y menos de 180, intervalo en el cual está este valor del ángulo, de manera que hemos cumplido con lo de los triángulos obtusángulos. En nuestro siguiente tutorial daremos inicio a la sesión de cuadriláteros, también siendo parte del tema de polígonos. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.